Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? ¿Con frío todavía? Ha hecho frío todavía, ¿cierto? Estos días aquí en Bogotá. Saludamos a las personas que nos siguen a través de el canal de YouTube. Y esta noche de miércoles queremos, no es tanto estudiar porque quisiéramos estudiar, pero el tiempo no nos lo permite. Es como mirar un poquitico acerca de qué somos nosotros. ¿Y realmente qué somos? Una familia de fe a través del tiempo, ¿sí? Mirando un poco bien atrás, ¿a quién les parece esta imagen? ¿Quién será, cierto? La Biblia dice que los creyentes somos hijos de Abraham, entonces está hablando de una familia. ¿Y cuál fue la batalla de fe de Abraham? Llegar a ser padre. Ya tenía esposa, ya habían vivido mucho tiempo, y la promesa es que sería padre, que tendría un hijo, y que a través de ese hijo sería padre de multitudes. Y hoy, después de miles de años, de Abraham a Jesús son como 2000 años, y de Jesús a nosotros un poco más, o sea que más de 4000 años después, todavía hay hijos de Abraham. Todavía seguimos siendo una familia de fe a través del tiempo y de mucho tiempo, ¿cierto? Del tiempo y de mucho tiempo. Vamos a iniciar con una escritura que está en el Nuevo Testamento, es en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, que habla, muchos textos en el Nuevo Testamento también hablan de Abraham, pero particularmente aquí en Gálatas 3, del 6 al 9. ¿Está listo? Vamos a dar lectura al texto. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, hablando de una familia de fe a través del tiempo. Dice el verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otras traducciones dice, creyó Abraham a Dios y fue declarado justo. Otra traducción dice, creyó Abraham a Dios y debido a su fe fue aprobado por Dios. Entonces cuando habla de justicia, recuerde que Jesús es la justicia de Dios. Y Abraham está 2000 años antes de que Jesús viniera, pero Abraham de alguna manera creyó en la justicia de Dios, creyó en su palabra y por esa fe fue declarado justo o fue aprobado por Dios. ¿Listo? Sabed, por tanto, está subrayado, que los que son de fe, ¿cuántos son de fe aquí? Todos, por eso estamos aquí, ¿cierto? Estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Que somos gente de fe. Entonces se conoce a Abraham como el padre de la fe, porque fue ese hombre que en la antigüedad creyó a Dios. Creyó a Dios cuando no existía la escritura, creyó a Dios cuando no había Biblia, creyó a Dios cuando Dios hablaba con él y le daba señales, y Abraham memorizaba esa palabra que Dios le daba y seguía esas señales a través del tiempo. El versículo 8 dice, y la escritura, previendo lo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea que el evangelio le fue dado a Abraham. Sí, a Abraham le fue dado. Dios ya sabía el plan que tenía y entonces le entregó el evangelio a Abraham. Abraham fue el primero que recibió el evangelio. Dice diciendo, mire cómo decía el evangelio, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces cuando miramos a Israel como una nación pequeña allá en el Medio Oriente, que no era nación porque Abraham realmente es el abuelo de Israel, que fue Jacob. Dios no lo escogió ni siquiera porque fuera nación, no era nación, no tenía ni hijos. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Entonces, básicamente los estudiosos dicen que fue escogido ese lugar geográfico de la tierra, no porque Israel fuera nación, no era nación, no porque fuera mejor que las otras, no era mejor que ninguna, no porque fuera más grande que las otras, es por el lugar estratégico en todo el corazón de la tierra, de donde se podría evangelizar todo el mundo. Y de hecho, desde tanto tiempo atrás se estaba evangelizando a través de Abraham, antes de Cristo. Jesús viene a ese mismo lugar y empieza a evangelizarse desde Jerusalén. Y cuando la iglesia se vaya, y el evangelio se ha expandido a toda la tierra como estaba profetizado, pero cuando la iglesia se vaya, 244.000, que son 12.000 de cada tribu, seguirán evangelizando desde esa base de misiones, se llama Israel. ¿Listo? Israel. Y el verso 9 dice, de modo que los que son
de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces dice que nosotros somos unos hijos bendecidos. Amén. Entonces lo que nosotros somos es una familia de fe a través del tiempo. Somos hijos bendecidos por la fe. O sea que la bendición de Dios viene a través de la fe o se recibe a través de la fe. Así que nosotros estudiando la palabra lo que nosotros encontramos es que Dios hace un pacto de gracia por medio de la fe con Abraham. Mucha gente, especialmente la tradición judía, se basa mucho en la ley de Moisés. Pero Moisés fue 430 años después de Abraham. Y a Moisés se le dio la ley porque ellos no siguieron en el pacto de fe. Entonces, como para cuidar ese remanente, se le entregó a Moisés la ley. Pero esa ley estaba por un tiempo mientras Jesús, que era la promesa, realmente se manifestaba. Así que, si miramos un poco a través del tiempo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Y miremos lo que dice Gálatas 3, 16, 17. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Cuando usted mira la palabra simiente, la primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis. Cuando viene el juicio de Dios sobre la serpiente antigua y obviamente sobre el ser humano. Y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y no habla de simientes, sino de simiente. Dice, y no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es la simiente? Cristo. Así que hay una enemistad entre Cristo y los que somos de Cristo con los que son de la serpiente antigua. Y esa es la guerra que se vive hoy en el Medio Oriente. Es espiritual. Es una enemistad entre Cristo y los que son de Cristo y la simiente de la serpiente. Entonces es un problema de linajes a través del tiempo. Y por eso no es raro que cuando uno recibe a Cristo no se alegre todo el mundo. Hay gente que lo va a odiar. Porque es un asunto que tiene un trasfondo espiritual. Desde miles de años antes, siempre ha sido así. Y el verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿sí? Previamente ratificado por Dios para con Cristo, o sea que Cristo viene y ratifica el pacto hecho con Abraham. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces la ley no venía para invalidar la promesa. La ley venía para guardar un remanente que debía quedar. Pero además la ley venía para mostrar el pecado. O sea, la ley venía mostrando que había un problema. Y el problema se llama el pecado, la naturaleza de pecado. Por eso cuando Jesús viene, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que era una naturaleza que estaba en la simiente de la mujer que había caído o en todos los descendientes de Adán. ¿Sí? En todos nosotros. Entonces, aquí, lo que nosotros observamos es que hay dos hombres. Está por un lado Abraham y por otro lado Moisés. Y entre los dos hay una brecha de tiempo. ¿Cuántos años hay, según la Biblia? 430 años. 430 años. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos? Somos una familia de fe a través del tiempo. Moisés seguía siendo de la familia de Abraham, aunque recibió la ley. ¿Sí? Seguía siendo de la familia de Abraham, aunque recibió la ley. La ley era por un tiempo. Por eso es que Jesús cuando viene le dice al Padre, quítalo primero, o sea, la ley, para establecer lo último. Ahora me has preparado un cuerpo. Y en ese cuerpo se va a cumplir la promesa. Era la de la descendencia, esa simiente que es Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas generaciones hay desde Abraham hasta Moisés? ¿Cuántas cree usted que hay? Si vamos al capítulo 1 de Mateo, ahí él habla del libro de las genealogías de Jesús. Y ahí habla de tres grupos de
creo que son tres grupos de 12 generaciones cada uno. Si mal no estoy, 14 generaciones cada uno, sí. Con 4 por 4, 16. Son 46 generaciones. Desde Abraham hasta Jesús. Están contadas. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mire toda la familiaridad. Mire cómo Jesús viene y se familiariza. Dice, yo soy hijo, yo soy el nieto del hombre de fe. Entonces dice que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces la promesa que era Isaac, que le iban a hacer a Abraham, apuntaba a un hijo que era Jesús, el hijo de Dios. ¿Listo? A un hijo que era Jesús, el hijo de Dios. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y a Jacob engendró a Judá. Recuerda que Jesús viene de la tribu de Judá, dice a Judá y a sus hermanos, o sea, a los otros 11. Luego el siguiente verso dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Son tres generaciones de 14, tres grupos de 14 generaciones. ¿Cuántos son? 42 generaciones. Desde Abraham hasta Jesús. Pero todas esas generaciones son una familia de fe a través del tiempo. Y es tan tremendo que en miles de años están escritas las generaciones, quién engendró a quién, y quedó registrada. A través de ese linaje que vendría Jesús, el Hijo de Dios. Así que ahí no pudimos encontrar la respuesta a cuántas generaciones hay desde Abraham hasta Moisés. Entonces me puse a buscar un poquitico en la historia de Israel y encontré que los 430 años que habla la Biblia comienzan desde la promesa que Dios le hace a Abraham, que es en Génesis 12, e incluyen todo el tiempo en que Isaac y Jacob y su descendencia estuvieron en Canaán y en Egipto, porque la tierra prometida era Canaán, donde es Israel hoy. Entonces ellos fueron a Canaán, volvían a Egipto. ¿Se acuerdan cuando con José vuelven a Egipto con José porque es vendido, pero finalmente vuelven a Egipto después de José porque era la única forma que pudieran mantener la vida durante 7 años de hambruna que iban a venir? Entonces, esos 430 años incluyen todo ese tiempo. Y si miramos un poquito las generaciones, entonces encontramos aquí, pues obviamente el padre de la fe, Abraham, ¿cierto? Primera generación. Yadog era el hijo de la promesa. Isaac, segunda generación, ¿cierto? La tercera generación también la sabemos. Jacob, el hijo de Isaac. Pero ya lo vamos perdiendo un poquitico y encontramos que la cuarta generación es Leví, hijo de Jacob. La quinta generación es Coat, hijo de Leví. La sexta generación es Amram, hijo de Coat. Y la séptima generación, son más o menos 7 generaciones, es Moisés, hijo de Amram. Más o menos 7 generaciones había desde Abraham hasta Moisés. O sea, desde el pacto de gracia por medio de la fe que fue hecho por Dios con Abraham, hasta la entrega de la ley que fue en el monte Sinaí, donde Dios se manifestó a Abraham y escribió la ley en tablas de piedra. Entonces la escritura no es una invención humana, es de Dios. Cuando existía escritura, Dios fue el primero que escribió. Y no escribió en cualquier material, escribió en piedra para que quedara eso ahí imborrable. Para el nuevo pacto, como una enseñanza, porque eran dos tablas de piedra las que le entregó Dios a Moisés, dice que la nueva ley, que es la ley de Cristo, está escrita en las tablas de nuestra mente y nuestro corazón, ¿cierto? No con tinta y pluma, hablando de que en ese tiempo era con tinta y pluma, ahora es diferente, pero dice que no con tinta y pluma, sino con el Espíritu de Dios. O sea que el único que puede escribir esa ley de Cristo en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, es escrita la ley de Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón, en ese mismo momento.
Ahora, si vamos a Génesis 21, ahí vamos a encontrar el cumplimiento de la promesa. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham en Génesis 12, Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65. La promesa se cumple 25 años después, a los 100 años. Entonces, por eso es que cuando empiezo a meditar en las escrituras y a mirar lo que es la carrera de la fe que habla Pablo en varias escrituras, pues es una carrera de largo aliento. Cuando miramos las promesas, no es que usted hace así, se van a cumplir ya. Hay un camino que recorrer. Y en ese camino que vamos a recorrer, la fe va a ser probada. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver ya el cumplimiento de la promesa. Dice Génesis, capítulo 21, versos 1 al 7. ¿Ayudas a leer? Visitó Dios a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. No estaba escrito todavía, la palabra fue hablada. Me gustó como lo decía un maestro en Rema. La palabra fue hablada para ser escrita, la palabra fue escrita para ser hablada. La palabra sí está escrita, pero no es para que esté escrita y guardada. La palabra fue hecha para ser hablada siempre. Y la palabra siempre fue una palabra hablada. ¿Sí? Ahora dice el verso 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Mire, Dios no fue ningún problema de Dios. Dios había fijado un tiempo. Tal vez para ellos era demasiado tiempo, 25 años. Para Dios no hay ningún problema. Dios no tiene ningún problema con el tiempo. Uno es el que se preocupa por el tiempo y, muy tarde, y voy a estar ya muy viejo, y quién sabe. No, a Dios en el tiempo que él había dicho, se cumplió la promesa tal como él lo había dicho. Claro, ese es el tiempo que Dios había hecho, pero para ellos ya era su vejez. O sea que para Dios no hay ningún problema con la vejez. No hay ningún problema. Para nosotros tal vez sí, para Dios no. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Significa risa. Dios es experto en hacerlo reír a uno. El nombre de Isaac significa risa porque los hebreos colocaban los nombres a los hijos de acuerdo a un significado, no porque sonara bonito. Dios me hizo reír. Entonces le pusieron al hijo risa. Se llamaba risa. Dice, mire, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Miren, y las circuncisión de la ley. La circuncisión es una señal del pacto de gracia por medio de la fe hecho con Abraham. Dios lo hizo con Abraham. Y era esa señal que estaba no en la ley, sino en el pacto de fe. ¿Sí? Que a veces nosotros confundimos un poco las escrituras. Cuando leemos la ley nos enredamos un poco de cosas. No, era del pacto de gracia por medio de la fe. Y la señal era que había que circuncidar a la criatura cuando tuviera ¿cuántos días? 8 días de nacido. ¿Usted sabía que Jesús también fue circuncidado al 8º día? Tal como estaba escrito, y esa era la señal. ¿Listo? Y era Abraham, ¿de cuántos añitos? De 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años tenía Abraham. Entonces dijo Sara, miren lo que dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Fue cuando Dios llega, le dice ya, dentro de un año se va a cargar el hijo, y ella comenzó a reírse por allá atrás. Y Dios le dijo, ¿usted por qué se ríe? Y ella, no, yo no me estoy riendo. ¿Qué no me estoy riendo? Y Dios estaba dando cuenta que ella se estaba riendo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Ya pues una viejita de 90 años, y además había sido estéril toda su vida. Pues le ha dado un hijo en su vejez. Entonces, ¿qué somos? Una familia de fe a través del tiempo. ¿Cuál fue la lucha de Abraham? Llegar a ser padre. Porque para que haya familia hay que tener hijos. Si no hay hijos, hay una pareja, pero no hay familia. Que la familia es conformada por hijos. Por eso todos los ataques de la sociedad sin Cristo son contra la familia. Muchas ideologías que vienen en contra de la familia. Por eso la Biblia dice que ideologías destructivas o ideas que destruyen. Porque el diseño de Dios siempre fue la familia.
Cuando Dios llama a una familia. Dios llamó a una familia. Y cuando usted observa, cuando usted lee Mateo 1, libro de las genealogías, usted encuentra una familia a través del tiempo. Fulano engendró a fulano, que engendró a fulano, que engendró a fulano, que engendró a fulano. ¿A quién le toca en ese tiempo engendrar? A los que no hayan engendrado. Pues si ya engendrado, quiere engendrar más, pues también hay que engendrar más, pero hay que seguir haciendo familia. Porque lo único que llevaremos al cielo son personas. O sea, nosotros aquí en la tierra podemos tener cosas chéveres, bonitas, agradables, que nos gusten. ¿Sí? Pero ninguna de ellas podremos llevarla al cielo. Lo único que podremos llevar al cielo son hijos para Dios. Y el asunto aquí en la tierra se trata de hijos. La batalla es por hijos. ¿Cuál es el plan del diablo? Hurtar y matar y destruir siempre. Que no haya hijos. Y el plan de Dios, desde que creó al primer hombre, a la primera mujer, les dice que se multipliquen, que sean fructíferos y que tengan muchos hijos. ¿Listo? Y que tengan muchos hijos. Ahora, miren más o menos cómo sería el cuadro, ¿no? Porque normalmente uno imagina a dos muchachos que tienen un bebé. Pero aquí eran dos ancianos que tienen un hermoso bebé, una familia a través del tiempo. Y para Dios nunca es tarde. Si Dios tiene un propósito, para Dios nunca es demasiado tarde. Para uno tal vez sí. Uno dice, no, en tal tiempo, en tal otro tiempo. Pero para Dios nunca es tarde. Y entonces ellos cargaron su hijo, cuidaron su hijo y a través de ese hijo vino el cumplimiento de la promesa, esa descendencia de hijos e hijas para Dios. Ahora, si volvemos a la promesa, en el capítulo 12, encontremos que la promesa tiene una condición. O sea, hay una orden. A nosotros nos gustan mucho las promesas sin orden. Pero el orden de la promesa es primero la orden y después la promesa. Entonces la promesa dice, pero Jehová había dicho a Abraham, recuerda que no había ningún texto escrito, era verbal en su relación. ¿Qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa era la orden. Seguido de la orden viene la promesa. Pero lo primero que viene es una orden. Salga de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a la tierra que te mostraré. Entonces Abraham tenía que poner distancia entre sus parientes para formar una familia para Dios. Seguramente Abraham en Ur no iba a poder formar una familia para Dios. Si usted estudia el contexto histórico, en Ur todos eran paganos. Nadie era de fe. Él tenía que poner distancia para poder cumplir el propósito de Dios. Y mira el verso 2. Promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandecer tu nombre y serás bendición. Entonces, si cumplió la orden, viene la promesa. Primero como personal, ¿no? Y haré de ti una nación grande, personal. Y te bendeciré, personal. Y engrandeceré tu nombre, personal. Y luego de ti saldrá bendición. Por eso dice que los que somos de fe, somos hijos de creyente de Abraham, pero somos benditos con Abraham. ¿Sí? Tenemos la bendición de Abraham. Y el verso 3 dice, luego ya se extiende más la bendición, bendecirá a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y miren el evangelio cuando le entregue el evangelio. Y serán benditas en ti todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, el primero que recibe el evangelio es Abraham. A mí me gusta cuando leo Génesis y encuentro que Dios visitaba a Abraham. Literalmente bajaba en persona y visitaba a Abraham y hablaba con él. Entonces, lo primero es una orden y una promesa. Para nosotros, ¿la orden cuál es? Bueno, tal vez Abraham
que aquí estaba muy joven, véalo, pero aquí ya se envejeció mirando a las estrellas, porque Dios le había dicho, así será tu descendencia. ¿Puede contar las estrellas? Usted lee Génesis. No, a mí me gusta cuando voy al Cocuy, porque en el Cocuy es más alto que acá, y allá uno puede mirar muchas estrellas. Entonces yo cuando miro eso, yo me acuerdo del patriarca, que Abraham miraba, y él no miraba estrellas, él veía hijos. Pero si estaba nublado, miraba en la arena a la orilla del mar. Él no veía arena, veía hijos. Literalmente Abraham no vio a nosotros a través del tiempo. Tremendo eso, ¿no? Lo que hace la fe a través del tiempo. Ahora, para nosotros la orden es ir, dice que fe es una palabra de acción. ¿Qué hizo Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Esto es lo más difícil para nosotros. Y realmente este es el significado de fe. O sea, fe no es simplemente decir yo creo. Porque el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, fe realmente es, ¿qué me dijo Dios? Que yo debo hacer. Entonces, ¿qué le ha dicho Dios? Vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y bueno, siempre que uno se va, alguien se va detrás de uno. y luego fue con él, y era Abraham de ¿cuántos añitos? 75 años cuando salió de Arán. ¿Sí? Pasaron 25 años para que Dios, lo que Dios había hecho se cumpliera. Dice, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Arán. Mire, Abraham ya tenía muchas cosas allá. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán llegaron. Ahí donde está el mapa político de Israel hoy. Esa es la nación más antigua sobre la tierra. Que han peleado, no es de Israel, no. Dios a la escritura desde antes. Ahora, así como la orden para él era ir, es una palabra, para nosotros también la orden es ir a ser discípulos. Entonces, Abraham tenía que establecerse allá en Canaán. Cuando llegó a Canaán, Dios le dijo, esta tierra se la voy a dar a su descendencia después de usted. Para nosotros la orden también es, Jesús resultado dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la gente de fe, después de Cristo, lleva más de 2000 años cumpliendo esa orden. Y por eso nosotros hoy somos de Cristo, porque alguien obedeció la orden. Entonces, cuando nosotros obedecemos la orden, el plan de Dios se cumple. Entonces, la fe es una palabra de acción, no es una palabra pasiva. Sí, yo creo, sí, yo creo. Aquí por fe, pero no trabaja. Por fe, por fe. No, la fe se mueve. La fe lleva la hoja de vida. La fe vaya a hacer turno. La fe vaya a ser discípulos. La fe comparte la palabra de Dios. La fe sale. Entonces la fe comienza con Abraham saliendo de un lugar para ir a donde Dios le dijo. Hacer que lo que Dios le dijo. Entonces la fe es una palabra de acción en el sentido de obedecer el mandato de Dios. Y el mandato de Dios siempre es ir. ¿Qué será lo contrario de la fe? Ir haciendo lo contrario de lo que Dios dice. De todas maneras, la vida es dinámica. Uno siempre se está moviendo, uno siempre está haciendo algo. ¿Sí? Uno siempre está haciendo algo. ¿Listo? Entonces, fe también es un proceso. Miremos el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, al llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Monre. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, o sea, la tierra no estaba desocupada, la tierra estaba ocupada. Ahí vivían los cananeos, porque era Canaán, el gentilicio era cananeo. ¿Sí? Ahí vivían. Entonces, es un proceso de caminar.
Caminar, caminar, caminar. Por eso yo creo que la vida de fe o la vida cristiana es una carrera de largo aliento, de caminar, 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 ir, ¿cierto? Llegar, avanzar, ¿cierto? Esa es la fe. Si miramos también fe, fe también es comunión y adoración. Mire el verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando ya llegó a la tierra, entonces Dios le dijo, ya llegaste a la tierra, ahora sí, a su descendencia se la voy a dar. ¿La hubiera recibido si no va? No, porque no fue. Por eso que aquí en la iglesia cuando hacemos alguna reunión dice, el regalo es para los que vienen. ¿Se ha visto eso? Ay, está el envidioso. No, es que es para los que vienen. Eso hace parte de la fe, ¿cierto? Eso es listo. Entonces, el versículo, si vamos al capítulo 17 de Génesis, está la historia, dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años habían pasado? 24 años después de la promesa. ¿No había andado con Dios Abraham? Claro, había andado mucho. Sin embargo, él diga, sigue andando, siga siendo perfecto. Dice el versículo 3. Creo que ese es el 1 y el otro es el 2, sino que yo dijiste mal ahí. Ese es el 17.1 del 17.2. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y van a tener hartos hijos. ¿Sí? Y van a tener hartos hijos. El versículo 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, mira, ahora Abraham comienza a adorar y Dios comienza a hablar con él. Realmente la vida de fe no comenzó leyendo Biblia, comenzó relacionándose directamente con Dios. Gracias a Dios ahora tenemos la palabra escrita. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué le habló Dios? ¿Qué le dijo? He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Después de 24 años, ¿sí ve que la visión va siendo revelada en el proceso en el que uno va caminando? Dios no le bota todo así de una vez, no, Dios le va dando un paso a paso. Salga de su tierra y de su parentela. Y luego usted va viendo el proceso. Cuando usted lee Génesis y estudia la vida de Abraham, usted va viendo el proceso. Le dice, y no se llamará más su nombre Abraham. Mire, 24 años después le cambió el nombre. Siempre le han dicho Abraham, que significa padre enaltecido. Padre enaltecido, padre enaltecido. Sino que será su nombre Abraham, que significa padre de multitudes. Y le dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos que cuando Dios dice algo no solamente está dando una orden, sino que está dando la capacidad para que se haga? Entonces aquí Dios le da 24 años después la capacidad. Por eso ese año ya entró. Ese año ya entró. Porque ese año recibió la capacidad. Recibió una palabra de parte de Dios que le dio la capacidad para engendrar un hijo en un vientre de una anciana estéril. Tremendo, ¿no? Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entre ellos el rey de reyes y señor de señores. Imagínense. Tremendo propósito tan grande que Dios había puesto en el Padre de la fe. Así es que cuando nosotros observamos, fe es comunión y adoración. ¿Cómo puedo yo recibir revelación del plan que Dios tiene para conmigo? ¿Cómo puedes tú recibir revelación del plan que Dios tiene para contigo? Necesitas adorarlo a Él. Cuando te postras, cuando lo adoras, cuando hablas con Él, va Dios soltando lo que tiene para cada uno de nosotros. Mire, créame que Dios no tiene ningún afán. Y si uno no llegara a cumplir el propósito de Dios, Dios no tiene ningún problema, Dios manda a otro. Si Dios no se va. Dios va a cumplir su propósito de todas maneras. Gloria a Dios que sea con nosotros. Amén. Que no nos cansemos de caminar con Dios. Mire, este hombre llevaba 24 años obedeciendo a la fe. Cuando recibe la capacidad para que la promesa
se cumpliera, pero siempre estaba adorando al Señor. Entonces, la fe adora en el proceso. Está viviendo un proceso allí, dice el versículo 8 del capítulo 12 de Génesis. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Acuérdense que Abraham no hacía casas, era carpas. Y eso nos enseña a nosotros que este cuerpo es como una carpa aquí en la tierra. O sea que nosotros no deberíamos como de acomodarnos mucho aquí en la tierra, porque al fin y al cabo estamos de paso. Entonces dice que pasó su tienda, eso es la mejor traducción de su carpa, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Jai todavía es una ciudad en Israel, en este momento, todavía. Y dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Siempre donde quiera que iba, adoraba. Levantaba su carpa. ¿Para dónde tengo que seguir al Señor? ¿Para dónde me dijo el Señor? Levantaba su carpa. Más tarde, los israelitas andaban lo mismo, con carpas. Y ustedes observan que el tabernáculo fue una carpa. Y la Biblia asemeja el tabernáculo a nosotros, ya no es el templo. Cuando hicieron el templo, como que se acomodaron, se quedaron en un solo lugar. Pero cuando habla de nosotros, dice: si esta carpa, este tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. O sea que realmente nuestro hogar es en el cielo, no aquí. Aquí simplemente es una misión de paso, como fue nuestro padre Abraham y con todas las generaciones que le siguieron, una misión de paso para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y es en adoración, en comunión con Él, que encontramos qué fue lo que Él me mandó a hacer. Me gustó hoy los muchachos que hicieron el acústico, nadie le dijo qué hacer, no le dijo la pastora, no le dije yo, nació del corazón de ellos. Y todos los días hemos escuchado, ensaye, y ensaye, y ensaye, y ensaye. Ese es un corazón que adora. Y así debe uno ser espontáneo para con Dios, adorando al Señor. Y Abraham partió de allí, dice, caminando y yendo hacia el Negev. Tremendo como avanzaba, siempre cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, cuando yo miro esto y miro lo que tiene que ver con la fe, adorar en el proceso, y miro aquí que hay jóvenes que quieren adorar al Señor y que quieren adorar y que están encontrando en su comunión con Dios como su lugar en el cuerpo local de creyentes, entonces yo me alegro porque la Biblia dice, no tengo yo mayor gozo que ese, que saber que mis hijos andan cumpliendo la palabra de Dios, andan en el propósito de Dios, andan en la verdad, se ocupan de lo que Dios les ha mandado a hacer. Así que, ¿qué somos realmente nosotros? Una familia de fe a través del tiempo. Y ojalá usted que me está viendo a través de este video también sea parte de esa familia de fe a través del tiempo. Y si no es parte de esa familia de fe, confiese a Jesús como Señor y Salvador y hará parte de esta familia de fe a través del tiempo. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.